Déjame buscarla, porque la vez pasada la tenía. A ver. Sé que sí lo anoté. Eso fue el martes, ¿verdad? No, el jueves. ¿Jueves qué fecha era? El jueves, a ver. 30. Jueves 30 de septiembre. Oh, ¿No? No lo tengo. Tengo el 23. Qué raro. No, tengo el 23 de septiembre anotado, pero no tengo o sea, el jueves anterior. Pero no tengo el 30. Vamos a compartir y vemos. Sí, ahí lo vamos viendo, porque yo creo que me acuerdo bien, pero no lo tengo. Oh. Hoy lo vamos a anotar en la parte de abajo de notas, ahí mismo en la diapositiva, para cuando uno ahí lo rescata. ¿Ya está proyectando? Aún no. 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 ¿Dónde quedó eso? Creo que ahora pareciera que sí va a compartir. Ya está. Ajá. Sí, íbamos a iniciar. Habíamos terminado la parte. Me parece que habíamos terminado la parte introductoria con lo de la respuesta refleja, ¿de acuerdo? Sí. Sí. En este grupo terminamos allí. Sí. Venía ya la última parte, que el siguiente juego de diapositivas. Bueno. Era adrenérgicos. ¿Era adrenérgico, seguro? Sí, sí. Bueno, entonces vamos para allá. En la noche fue que no se terminó con respuesta refleja. Bueno, entonces iniciaríamos ahí. Deben estarlo viendo ya. Sí. Fármacos adrenérgicos. Bueno, visto los temas de introducción al sistema nervioso, chicos, buenos días nuevamente. Vamos entonces a pasar al primer grupo de fármacos que tiene que ver con que afectan pues la función del sistema nervioso autónomo y que son utilizados en diferentes patologías. Entonces, vamos a iniciar con fármacos adrenérgicos. Listen, ponle ocultar para que no te salga la barrita. Ajá, listo. Sí, ya. Entonces, en este sentido, los agonistas adrenérgicos o simpático-miméticos, es decir, los que pueden unirse al receptor y generar una respuesta, tienen actividad intrínseca y eso les permite generar una respuesta, se clasifican en fármacos en fármacos de acción directa, en fármacos de acción indirecta y fármacos de acción mixta, es decir, tienen una parte que es directa y otra que es indirecta, pero todos ellos van a promover acciones similares a las que se observan al estimular las fibras postganglionares simpáticas que sabemos que liberan norepinefrina. Veamos entonces los integrantes de esta clasificación. Aquellos fármacos que son de acción directa, como tenemos aquí a noradrenalina, que es el neurotransmisor, tenemos adrenalina, que se libera en sistema nervioso autónomo a partir de la médula adrenal, y tenemos a dopamina, que sabemos que es el precursor inmediato de noradrenalina. Todas ellas y dos fármacos más abajo se consideran catecolaminas, es decir, tienen un anillo de benceno dihidrosustituido en posiciones 3 y 4 y el grupo amino terminal. Entonces, después de dopamina, tenemos a salbutamol, que es el prototipo de los agonistas beta 2. Isoproterenol, que fue el primer agonista beta que llegó al mercado, pero no era capaz de diferenciar entre receptores beta 1 y beta 2, por lo tanto las acciones cardíacas que tenía este fármaco o que posee este fármaco son
en verdad intensas y vamos a explicar la naturaleza de ellas. De manera que ya no se usa para el manejo del asma. Entonces, dobutamina es otro fármaco que vamos a ver, tiene muchas características que lo diferencian de cualquiera de los otros fármacos y que es utilizado en algunas ocasiones para el manejo de falla aguda. Después tenemos clonidina, que ya lo habíamos mencionado anteriormente cuando hablábamos de los fármacos agonistas alfa 2. Después tenemos a una gama de fármacos que ya muy poco se usan como metaproterenol y metoxamina, pero que siguen siendo fármacos de acción directa. Fenilefrina es el agonista selectivo alfa 1, el prototipo de ellos. Ritodrina y terbutalina son agonistas beta 2. Cuando hablamos de los de acción indirecta, tenemos dos grupos de fármacos. Aquellos que desplazan a las catecolaminas de su sitio de almacenamiento, ya nos hemos referido a esto. Tenemos entre ellos a tiramina, y hablábamos de ello cuando hablábamos de los inhibidores de monoamino oxidasa, y anfetamina, y decíamos que ambos podían entrar a la terminal simpática, provocar la liberación del contenido de la vesícula sináptica a través de un mecanismo de intercambio, de difusión, de intercambio facilitado. Es decir, ellos no tocan al receptor. Ninguna de sus acciones se debe a que ellos tengan afinidad o actividad intrínseca. Lo que hacen es desplazar a las catecolaminas. Después tenemos un segundo mecanismo de acción indirecta, que es aquellos fármacos que son inhibidores de la recaptura de catecolaminas. Ya vimos a ese transportador encargado de la captura de la norepinefrina liberada en el espacio sináptico, y el fármaco característico que puede inhibir esa recaptura, la captura 1, si recuerdan, es cocaína, pero junto con cocaína se mencionan también siempre a los antidepresivos tricíclicos, que tiene un prototipo, quizás los más conocidos, no el primero en llegar al mercado, pero es quizás el más conocido de ellos, que es amitriptilina. Cualquiera de estos fármacos que inhiba la captura 1 va a dejar mucha catecolamina, mucho norepinefrina en el espacio sináptico, porque esa es la principal forma de terminar con los efectos de la norepinefrina liberada. Aquellos que son fármacos de acción directa e indirecta, es decir, mixta, es decir, tienen la capacidad de unirse al receptor, pero también la capacidad de liberar al neurotransmisor, y por eso se les habla o nos referimos a ellos como fármacos de acción mixta. En este grupo entran dos, efedrina y metaraminol. Todos promueven acciones similares a las que se observan al estimular las fibras, repito, las fibras postganglionares simpáticas. Veamos entonces un poco, no se asusten que vamos a explicar lo esencial y después vamos a hacer un par de ejercicios o prácticas aquí mismo. Vamos a estudiar un poquito de la relación estructura-actividad de estos fármacos adrenérgicos que hemos estado mencionando, y algunos más tal vez, para poder comprender con más detalle las acciones de estos fármacos. Entonces vamos a ver que todos estos fármacos que están en esta página tienen el mismo núcleo básico. Tienen el beta, recuerden que este era el carbono beta, el que está muy cerca del anillo aromático, y el alfa, el que está más alejado. Aquí está el grupo amino y aquí está el anillo aromático. El núcleo básico entonces sería la beta feniletil, por estos dos grupos que tienen CH en el medio de la cadena, feniletilamina. Y dependiendo entonces de las sustituciones que tengan en estos grupos determinantes de su actividad, asimismo va a ser la clasificación que le vamos a dar a cada uno de esos fármacos. Observen que el anillo aromático tiene una numeración, y acá, por ejemplo, vamos a fijarnos que noradrenalina, adrenalina, dopamina, dobutamina, todos estos fármacos
tienen en posiciones 3 y 4 de ese anillo aromático sustituyentes hidroxilos en posición 3 y 4. Observen también entonces lo que va sucediendo con el carbono beta. En el carbono beta, noradrenalina, adrenalina, ya sabemos que tiene un grupo de hidroxilo, que la dopamina beta hidroxilasa, y que carece en el grupo amino terminal de un sustituyente. Los sustituyentes en ese grupo amino, como es el caso de noradrenalina, les van a dar actividad beta 2. Vamos a avanzar para que lo comprendamos mejor. Observen, las sustituciones en el anillo aromático, o aquí está señalado, o en los átomos de carbono, alfa o beta, o en el grupo amino terminal, llevan a mayor o menor actividad central. Va a depender del tipo de sustituyente, si es un grupo sustituyente hidrofílico o lipofílico. Van a llevar a que sean destruidos o por MAO o por COMT, o a que no lo sean. Y también van a determinar las acciones sobre los receptores alfa o beta. Esos son los sitios puntuales para que cambios en esos sitios generen o no las actividades que acabamos de mencionar. Entonces, las sustituciones en el grupo amino aumentan la actividad beta. La primera estructura, y nadie se va a aprender las estructuras, sino lo que está pudiendo generar ese sustituyente. Aquí vemos entonces que la primera estructura que aparece aquí es la adrenalina, que le provee esa actividad beta. En la siguiente estructura, observen que todo lo demás es igual, pero el grupo sustituyente aumenta de tamaño. Esta estructura es de isoproterenol, que hemos dicho que es un agonista beta prácticamente exclusivo, solamente va a trabajar sobre receptores beta. Ahí hay una gran excepción que es fenilefrina, que tiene un grupo metilo acá y es el agonista alfa 1 por excelencia, pero esto jamás se lo vamos a poner en una pregunta, por ejemplo. Pero entonces, recordemos nuevamente, prácticamente con una excepción, todas aquellas catecolaminas que tengan sustituyente metilo o de mayor tamaño en el grupo amino terminal tendrán actividad beta 2, tendrán actividad beta 2. Ahora, el grupo metilo a su vez le da mayor potencia alfa y por eso la adrenalina tiene mucha mayor actividad sobre receptores alfa que noradrenalina. Y observen que isoproterenol no tiene un grupo metilo, sino un grupo isopropilo de gran tamaño y carece totalmente de actividades alfa. Después vamos a centrarnos en las sustituciones en el anillo aromático. No lo vean tan difícil porque después cuando les ponemos las pruebas, los ejemplos, ustedes se van a poder orientar rápidamente. La ausencia de grupos hidroxilos sobre el anillo aromático y en carbono beta hace que los fármacos que tengan esa característica prácticamente actúen de manera exclusiva liberando noradrenalina. Y ese es el caso, por ejemplo, de anfetamina y metanfetamina. Observen que en esta estructura anfetamina no tiene sustituyente alguno en el anillo aromático ni en el carbono beta. Por otro lado, serán sustratos de COMT aquellos fármacos con grupos OH en posición 3 y 4. La ausencia de uno de ellos aumenta, obviamente, la biodisponibilidad porque tiene menos grupos hidrofílicos, la duración de acción porque ya no va a ser sustrato de COMT y también aumenta la distribución al sistema nervioso central porque le permite atravesar más fácilmente la barrera hematoencefálica. Cuando hablamos de las sustituciones en carbono alfa, observen,
aquí hay un carbono alfa, impiden la acción de la monoamino oxidasa y prolongan la duración de acción. ¿Por qué? Porque de alguna forma se ubica en el espacio impidiendo la entrada de la monoamino oxidasa hacia ese grupo amino terminal. Y aquí está el caso de anfetamina. Además, aquellos que tengan ese sustituyente metilo en el carbono alfa desplazan a las catecolaminas de su sitio de almacenamiento. Estamos hablando de anfetamina ahí. Y también entonces observen que lo mismo sucede con ese carbono, con ese grupo metilo en el carbono alfa, que le confiere a efedrina parte de sus acciones indirectas que hemos estado mencionando. Cuando hay sustituyentes en el carbono beta, por ejemplo, un grupo hidroxilo, disminuye las acciones centrales. Cada vez que tengamos un grupo hidrofílico, la acción central será menor, pero aumenta las acciones directas sobre los receptores alfa y beta. Esa es la característica entonces de efedrina, que además tiene un grupo amino en el, un grupo metilo en el grupo amino terminal sustituyente. Y efedrina, pues, es uno de los fármacos que todavía existe como una alternativa para el manejo de asma, pero que puede producir intranquilidad en algunos pacientes por esa liberación masiva de catecolaminas que puede producir. Entonces, ahora, dicho esto, vamos a hacer algunos ejercicios aquí. Traten de... ¿cómo ahora para salir? Ya, ok. Un momentito. Sigue viéndose, Listen. Sí, se ve bien. Ok. Vamos entonces a hacer algunos ejercicios. Tomen nota, si lo pueden hacer. Vamos a hacer desde el anillo aromático. Lo mejor que yo lo pueda hacer. El anillo aromático. Aquí estaría entonces el carbono beta, el carbono alfa y el grupo amino terminal. Lo observamos, ¿verdad? Ok. Ok. Ténganme paciencia. Ese es el 1. Ahí está el 2. El que sigue es el 3, donde vamos a poner un grupo OH. Vamos a poner un grupo OH. Ok. En el 3, el 4. Espero que me estén siguiendo las numeraciones. El 5 y el 6. ¿De acuerdo? 3, 4. Ok, un momentito nada más. Muy bien, pongamos atención. Entonces, 1, ¿qué vamos a hacer?
Visto esto que estamos viendo acá, ustedes me van a decir si esto es un sustrato. Ay, me demoro bastante con esto, espérate. Ok, creo que me conviene más hacer lo que voy a hacer ahora. Ok, entonces ahora con este tremendo dibujo que hice yo aquí, de una catecolamina que estamos viendo ahí, ¿verdad? Está el grupo aromático, está el carbono beta, el carbono alfa, el grupo amino, vemos un grupo H en el carbono C, y vemos entonces que en la posición 3 y 4 del anillo aromático hay sustituyentes hidroxilo. Vamos a contestar estas preguntas que están acá abajo. Con lo que hemos estado conversando, ustedes pueden decirme si esta estructura que hemos dibujado acá es o no sustrato de la monoamino oxidasa. ¿Y en qué me fijo para ello? ¿En qué parte de esta estructura me tengo que fijar para darme cuenta si es o no sustrato de la monoamino oxidasa? ¿Sí? La monoamino oxidasa tiene que llegar aquí, a este grupo amino. Entonces, para que sea sustrato de MAO, no debe haber sustituyente en el carbono C. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Es o no sustrato de MAO? Ya la vamos a hacer así. La primera yo se la voy a ir diciendo y después ya ustedes van contestando con más calma. ¿Es o no sustrato de MAO? No es. Fíjate, no debe haber sustituyente en el carbono alfa, de manera que ahí la monoamino oxidasa entra facilito, o sea que sí es sustrato de MAO. A ver cómo les pongo aquí, sí es sustrato de MAO. Vamos a ver ahora de Comte. ¿Qué características tiene que tener esta estructura para que sea sustrato de la catecol o metiltransferasa? Tiene que tener sustituyentes hidroxilo en esos dos carbonos, en el 3 y en el 4. Por lo tanto, esta estructura también es sustrato de Comte. También es sustrato de Comte. Vamos a ver si tiene o no acciones beta 2. ¿En qué parte de esa estructura me fijo para saber si es sustrato de, si tiene acciones beta 2? ¿En qué parte de la estructura me fijo? Tiene que haber un sustituyente en el grupo amino terminal para que tenga acciones beta 2. Por lo tanto, esta estructura carece de acciones beta 2. Carece de acciones beta 2. Siguiente pregunta, ¿ingresa o no al sistema nervioso central? ¿Qué cantidad de grupos hidroxilo o hidrofílicos ven ustedes ahí en esa estructura? Se ven bastantes, ¿no? ¿Qué posibilidad tiene de ingresar al sistema nervioso central? Tiene muchos grupos hidrofílicos, por lo tanto, no ingresa al sistema nervioso.
Vamos a ver las acciones indirectas. ¿Cuál era la característica? Había tres características para las acciones indirectas. No debía haber sustituyentes en el anillo aromático. Esa es una fundamental, ¿se acuerdan? No debía haber sustituyentes en grupo hidroxilo, no debía haber sustituyentes en el carbono beta. Van a estar actuando básicamente de manera exclusiva. Y debería de haber un grupo metilo en el carbono alfa. Esa es la estructura que ustedes están viendo ahí de anfetamina que actúa solo de manera indirecta. Vámonos a ver allá qué es lo que tiene esta estructura. Fíjese, esta estructura tiene sustituyentes en el anillo aromático, sustituyentes en el carbono beta, no tiene el grupo metilo en el carbono alfa, por lo tanto, la posibilidad de que ejerza alguna acción indirecta es nula. Entonces decimos que esta estructura no tiene ninguna acción indirecta. Vamos a borrar todo esto y vamos a hacer otra estructura. Y a ver si ojalá, Dios mío, que sea más fácil para mí hacer esto. Vamos a hacerlo. Ok. Entonces vamos a dejar eso tal cual, pero le vamos a agregar una cosa. En este grupo amino terminal le vamos a poner un sustituyente metilo. Todo lo demás queda igual. No importa cómo se llame la estructura. Bueno, no importa, ahí debía haber un hidrógeno menos. Entonces, una pregunta. Esta sustancia es sustrato de la monoamina oxidasa. ¿A dónde me fijo para estar seguro de que este fármaco es sustrato de la monoamina oxidasa? Aquí, en el carbono alfa. Ahí no hay ningún sustituyente, de manera que cuando entra la monoamina oxidasa, entra sin ningún impedimento hacia ese grupo amino. Por lo tanto, es un sustrato de MAO. Vamos bien. Sustrato de MAO. ¿Será sustrato de Comte? ¿Dónde me fijo? ¿Dónde me tengo que fijar para saber si es sustrato de Comte? Me voy al anillo aromático y veo si hay sustituyentes en las posiciones 3 y 4. Sustituyentes hidroxilos en posiciones 3 y 4. Por lo tanto, este grupo, este fármaco es sustrato de Comte porque tiene los grupos hidroxilos que necesita tener. Entonces, voy ahí, aquí, y es sustrato de Comte. Todo el mundo ya debe estar un poco más claro en este momento. ¿Tendrá este compuesto acciones beta 2? ¿Dónde me fijo? Sí, profe. Te escucho, hijo, un poquito más alto. Sí, sí tiene acciones beta. 2. Sí tiene acciones beta. Tiene sustituyente en el grupo amino, creo que NH2. Muy bien. Tiene sustituyente metilo en el grupo amino terminal. Entonces, sí tiene acciones beta 2. Este compuesto tendrá capacidad para ingresar al sistema nervioso central, ¿sí o no? Claro. A ver, ¿tiene capacidad de entrar o no? ¿En qué me fijo? Tiene muchos grupos de hidroxilo. La barrera hematoencefálica, que es altamente lipofílica, no lo deja entrar. Entonces, no ingresa al sistema nervioso central. Tendrá acciones indirectas, recordémoslas. Recordemos esas acciones indirectas. No. No tiene, muy bien, no tiene ninguna actividad indirecta porque para ello no debería de haber grupos hidroxilo en el anillo aromático. ¿Se acuerdan? No debería de haber ningún grupo hidroxilo en el anillo aromático. No debería de haber
grupo hidroxilo en el carbono beta, que es el que está cerquita del anillo aromático, y debería de haber un grupo metilo. Mientras más en carbono alfa, mientras más de esas características estén ausentes, menos probabilidad tiene de tener acciones indirectas. Entonces, tampoco tiene acciones indirectas. Vamos a hacer otro. Mire, cuando terminamos de hacer estos ejemplos, evidentemente yo no soy la mejor dibujante del mundo, amén, pero vamos a hacer lo posible para que ustedes puedan... Profesora, una pregunta. Para que tenga acciones beta 2, ¿el grupo amino solamente debe tener sustituyentes metilo o puede tener otros sustituyentes? Metilo o sustituyentes en ese grupo amino terminal, porque ya ven que isoproterenol tiene como sustituyente un grupo isopropilo, un grupo mayor, pero si nada más es NH2, pasa por donde está el receptor beta 2 y acuérdense la relación estructura-actividad no encaja y no hay forma de que se reproduzca la respuesta. Vamos a tener que hacer otra lámina porque ya yo hice ese dibujo ahí y ya no me admite porque le había puesto, a ver. Ya la vida, se me dañó toda mi cosa. Ahí va. Ok, vamos a poner otro cuadrito aquí, pero el cuadrito que vamos a poner es este aquí, así, para poder trabajar mejor. Vamos para allá. Ténganme un poquito de paciencia, que ya a la tercera, cuarta, ya ustedes van a saber muy bien de qué se trata esto. Ahí está el anillo aromático, vamos a tratar de hacerlo mejor. Ahí está. Eso es lo que lo hace aromático. Ahí está el número 1, ahí está el número 2, la posición 1, 2, ¿verdad? 3. Esta es la posición 4. Esta es la posición 5. Y esta es la posición 6. Aquí viene entonces el... Chuleta, no logro pegar. Voy a tener que borrar ahora algo, pero bueno. Seguimos. Carbono beta, carbono alfa y el grupo amino terminal. Salió ligeramente mejor que la vez pasada. Vamos a borrar lo que no toca. Listo. Ok, entonces, fíjense lo que vamos a hacer ahora. A esa estructura que quiero que analicemos ahora, solo le voy a poner aquí un grupo metilo. Y vamos a analizarla. Igualito que hicimos con las otras. Es tremendo esto. Una vez que se pone algo ahí ya no se puede. Bueno, pero yo creo que ahí se ve bastante clara la idea que quiero transmitirle. Vamos a analizarla. La primera pregunta. ¿Será sustrato de MAO esta estructura? Sí, profe. Alguien me dice que sí. Yo le comento, y gracias por el intento, ¿verdad? Porque así aprendemos, que al tratar de entrar la monoamino oxidasa y encontrarse con ese grupo metilo ahí es como un escudo que le impide llegar al grupo amino terminal, de manera que esa sustancia no es sustrato de MAO. Vamos a ver si es sustrato de Comte. ¿Dónde me fijo para saber si es sustrato de Comte? En el 3 y el 4. Muy bien, y ahí no hay sustituyentes, de manera que ahí la Comte pasa lejos, no puede hacer nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ven? Ya vamos avanzando. Ya me dicen con más seguridad la respuesta. ¿Tendrá acciones beta 2? ¿Dónde me fijo?
El El grupo amino. Ok, y en el grupo amino no hay sustituyente. Entonces, esta sustancia no tiene acciones beta 2. ¿Será capaz de ingresar al sistema nervioso central? Fíjese, yo no veo ni un grupo hidroxilo. La estructura es eminentemente lipofílica, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿puede o no puede ingresar al sistema nervioso central? Sí puede. Sí entra, ¿verdad? Está el ganchito. ¿Tendrá acciones indirectas? Bueno, observen. El primer requisito que decíamos son 3. Uno, mientras más de esos 3 tengamos, mejor. No debe haber sustituyentes en grupo en el anillo aromático. No lo hay. Ya de partida ya está entrando, ya está teniendo acciones indirectas. No debe haber un grupo de hidroxilo en el carbono beta. Tiene más posibilidades de tener acciones indirectas. Y debe haber un grupo metilo en el carbono alfa. Tiene todos los números para tener acciones indirectas. De manera que esa estructura yo le pongo. Ay, ¿a dónde se me fue? Ok. ¿Estamos claros ahí? Ya les voy a hacer una o dos más y yo estoy segura que ya lo van a manejar mejor. De esto, normalmente ponemos varias preguntas y cada una vale un punto en el examen, de manera que vale la pena enfocarse, porque además así vamos recordando todo lo que necesitamos. Vamos a volver a hacer la misma estrategia que hicimos hace un momentito, descartar, y nos vamos entonces a buscar otra tapita esta para ver si hacemos un dibujo más. Proyectamos y vamos a intentar hacer otra. Denme un momentito que voy a ok. Ahí vamos, paciencia. Anillo aromático. Pues, carbono beta. Carbono alfa. Grupo amino terminal. Bien. Entonces ya sabemos la numeración. 1. Ay. Mentira que se me borró todo. Vamos a ir más rápido a ver si logramos hacerlo. CH. Ok. No le voy a poner los carboncitos para que no se nos enrede la vida, que salió bien feo ahorita. Ya vayan viendo ustedes lo que yo les voy a ir preguntando.
Bueno, no, el borrador dice yo no borro. Entonces, vamos a preguntar. Sustrato de la monoamino oxidasa. ¿A dónde me fijo? Carbono alfa. En el carbono alfa. Exacto, que es, ay, lo borré. Ahora, mira tú, qué locura. Muy bien. En el carbono alfa. Que está aquí, ese es el carbono alfa. Y como no hay sustituyente ahí en el carbono alfa, esa monoamino oxidasa entra directo. Ay, no sé por qué se le queda el borrador al... Déjame paciencia. Ok. Vamos a volver a escribir. Porque lo que viene es otra pregunta importante. Es el grupo amino. Y este es CH. Este es el sustituyente que hay, CH. CH3, 2. Muy bien. Ok. Entonces, como no hay sustituyente en el carbono alfa, la monoamino oxidasa entra directo al grupo amino y es sustrato de Mao. Será sustrato de Comte. ¿Dónde me fijo? Sí es. Muy bien, sí es, porque tiene grupos hidroxilo en 3 y 4. Muy bien. Entonces, llamamos OK para Mao, OK para Comte. ¿Tendrá acciones beta 2? Clase. Como a mediodía, porque tengo que subir a personal. Escríbeme, por favor. Gracias. Sí. Ok. Acciones beta 2, ¿dónde me fijo? Tenga sustituyente, ¿dónde para poder tener acciones beta 2? En el grupo amino. Muy bien. Entonces también, ganchito ahí. ¿Ves? Ganchito para el beta 2. Ingresa al sistema nervioso central. No. No, porque tiene muchos grupos hidroxilo. Muy bien. X ahí. X en las acciones al sistema nervioso central. Acciones indirectas, repasemos. Para que tenga acciones indirectas, no debe haber OH en el anillo aromático. Ya lleva un punto grave en su contra. ¿Correcto? No debe haber sustituyentes en el carbono beta. Otro punto en su contra. Y debe haber grupo metilo en el carbono alfa. Por lo tanto, este fármaco no tiene acciones indirectas. Mejor que al inicio, ¿les parece? Con todas las dificultades técnicas que hemos tenido. Profesora, A y ver. si solamente hay un grupo hidroxilo, tampoco entra al sistema nervioso. Tiene la capacidad, ya tiene un poquitito, pero mientras más tenga, mejor. Entonces, para fines de examen o de preguntas de examen, yo lo que voy a hacer es poner cosas que sean realmente significativas, ¿me explico? Que no tengamos duda al respecto. Déjenme ver cuál otro pongo, un momentito, a ver si me fijo acá. Ok, vamos, esta es muy buena práctica. Y va un poco en la línea de la pregunta que tú acabas de hacer. Vamos para allá. Ok. Ay, no. Voy a llorar. ¿Por qué se borrará cuando pasamos así? Se borró. Sí, se borró, mira tú.
¿Por qué? Bueno, vamos para allá, no sé. Esto es paciencia. Pero ya ellos van viendo la estructura. Y ustedes ya saben que este es el carbono beta. Voy a dibujar el carbono alfa. Y finalmente voy a dibujar con su sustituyente, ¿verdad? El grupo amino terminal con un grupo CH3 sustituyente. Vamos a hacer el mismo análisis. Ojo, atención, que nadie se me quede atrás. Sustrato de MAO para esta sustancia. ¿Dónde me fijo? Carbono alfa. Muy bien, y el carbono alfa tiene un grupo CH3 que le impide a esa monoamino oxidasa entrar directo al grupo amino. Por lo tanto, no es sustrato de monoamino oxidasa, ¿correcto? Todos me lo agarraron ahí, por favor, que ya hemos ido, yo sé que los dibujos no son los mejores, pero hemos ido haciendo un esfuerzo y ya la idea deben de tenerla. Sustrato de Comte. ¿Es o no sustrato de Comte? ¿Dónde entra la Comte para poder hacer su efecto? Y el carbono 3 y 4 de... En el anillo. En el anillo aromático tiene que haber grupo hidroxilo en 3 y 4. Al 3 ella le va a meter un grupo hidroxilo, pero de una forma u otra necesita la 4, que esté en el 4 el otro, porque ahí como que para una patita la enzima. Muy bien, entonces tampoco es sustrato de Comte, ¿correcto? Tampoco es sustrato de Comte. Vamos avanzando ya. Acciones beta 2. ¿Este compuesto tiene acciones beta 2 o no? Sí. Muy bien, sí tiene, porque hay un grupo metilo sustituyendo en el grupo de nitrógeno. Muy bien. Muy bien. Ingresa al sistema nervioso central. ¿Qué posibilidad tiene de ingresar al sistema nervioso central? Versus las otras que hemos estado viendo. Pues yo diría que bastante, porque tiene varios grupos metilo, tiene un anillo aromático sin ningún sustituyente, así que la posibilidad de ingresar al sistema nervioso central es mayor que si yo hubiera 4 grupos de hidroxilo ahí, ¿correcto? ¿Qué les parece? Puede ingresar al sistema nervioso central. Tiene un OH ahí, ¿verdad? Pero ¿cuánto pesará ese CH3 doble y ese anillo aromático pesado sin ningún grupo hidrofílico? Así que le vamos a poner que sí. A ver, ¿a dónde anda mi plumita? Por acá abajo anda. Dios mío. Ese bato está enlazado al carbono beta, ¿verdad? Exacto, es que no, me da miedo escribir tanto que se me dañe la cosa, pero ese es el carbono beta y a ver si lo termino de escribir bien. Ese es el carbono beta y el siguiente, el que está al lado, es el carbono alfa. Muy bien. ¿Ok? Acciones indirectas. Son 3 las acciones, mientras más las características de la estructura, mientras más tenga de cada una de ellas, más posibilidades. Si tiene, no debe tener grupos de hidroxilo en el anillo aromático, ya lleva un rótulo bien grande de que voy a tener acciones indirectas, es decir, voy a entrar a la terminal a sacar la norepinefrina. La otra que tiene que tener es que no haya grupo hidroxilo en el carbono beta. Bueno, tiene, por ahora tiene una de 2. Y veamos la tercera característica, que es que tenga un grupo metilo en carbono alfa. Tiene 2 de 3 características y decíamos que la ausencia de grupos de hidroxilo en carbono, en el anillo aromático le da una gran fuerza. O sea que este fármaco tiene acciones indirectas, pero también tiene acciones directa porque tiene acciones beta. Es un fármaco de acciones mixtas. Esta es la estructura que no se la tienen que aprender como tal, sino lo que tienen o de lo que carecen. Esta es efedrina, que les había dicho que era
ejemplo del fármaco de acciones mixtas. ¿Cómo se sienten? ¿Hacemos uno más o caminamos? Una más. Una más. Y ahora va a tener que escribir todo porque a ver si ahorita que salgo de aquí, esto se borra eso. Descartar. Ok, perfecto. Entonces vamos para arriba. Ya. Vamos a ir a buscar mientras que yo miro ahí en esta cosa a cual les pongo que sea bien, bien representativo. Ay, esta es buenísima. Mira. Sí. Si tengo que regresar, CH2OH. Espérame, lo voy a copiar porque es un poquito más compleja y tal vez no me voy a acordar. Espérenme. Ustedes pueden hacer eso mismo que estoy haciendo yo, viendo acá. Y hacen sus estructuras. OH. En el 4 tiene OH. Beta tiene OH. 6. CH3. 2, 3. Vamos para allá. Va a ver qué bonito este. Miren. Ok. Anillo aromático. Todo el mundo poniendo atención, profesora, no me lo sé, no entiendo eso. Volvemos, yo no tengo ningún problema a volver. 2, 3, 4. Ojalá me ayudara más la pluma, pero bueno. 5 y 6. Ok. Ahora venimos a ponerle los sustituyentes que le vamos a poner. Carbono beta. En el carbono beta hay un OH. En el carbono alfa no hay nada. Y en el grupo amino terminal tenemos un carbono con tres grupos metilo. Ok, entonces nos vamos a volver aquí ahora al anillo aromático. Ok, en ese anillo aromático, este compuesto en el grupo 4 tiene un grupo hidroxilo. Y en el grupo, y en el 3 tiene listo, vamos entonces a hacer el ejercicio. Ubicado, ¿verdad? Miren. No me borre esto porque nos da un ataque. Mejor ni me le voy a acercar. Fíjense el anillo aromático. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 3 tiene un CH2OH y en el 4 tiene un OH. Vamos a hacer las preguntas. ¿Este compuesto será o no será un sustrato de la monoamino oxidasa? ¿A dónde me fijo? En el carbono, ya me lo ha contestado varias veces un par de personas. Muy bien contestado. ¿Dónde me fijo que para determinar que sea un sustrato de la monoamino oxidasa? Carbono alfa. Carbono alfa, en principio ahí no debe haber ningún sustituyente, de manera que ahí, en este compuesto, se supone que la monoamino oxidasa entra directo al amino. De manera que le ponemos ganchito. ¿Dónde está mi pluma? Aquí, Dios mío. Vamos a buscarla de nuevo. Pluma. Sustrato de monoamino oxidasa. Ahora nos vamos a ver si es sustrato de Comte. ¿Quién me dice cuáles son los requisitos para hacer sustrato de Comte? Sustituyente en el carbono 3 y 4 del... Sustituyente de hidroxilo en 3 y 4. La falla en una, porque tiene el hidroxilo en posición 4, pero no tiene un hidroxilo en posición 3.
¿Ya se dan cuenta? Es otro grupo químico. Entonces, la relación estructura-actividad es extremadamente exigente. Falta un grupo H, se despide, no es sustrato de COM. ¿Lo vieron claro? Profe, si así lo tenga, pero si está unido con otros sustituyentes, no, se pone No. igual que no funciona. No funciona. Tiene que ser OH pelado. Porque la enzima llega y dice, este no es, no lo reconozco, no entra la llave y no da vuelta, o a lo mejor ni entra la llave, ¿se da cuenta? Me gusta este ejemplo porque no lo habíamos visto, pero o sea, tiene que ser OH en 3 o OH en 4. Ella va a entrar en el 3 a meter un grupo metilo y necesita el 4 para apoyarse. Aquí no puede meterlo porque en vez de un OH se encuentra un CH2OH. ¿Ok? Acciones beta 2. Fíjense que hemos ido respondiendo a las preguntas. ¿Debe ser un metilo, un amino o puede ser otro grupo? Pues este es un ejemplo de un agonista beta 2 porque tiene sustituyente en el grupo amino. ¿Ya lo vieron? Entonces le ponemos su ganchito. ¿Todo el mundo lo vio? Sí, profesora. Listo. Ingresa al sistema nervioso central. No. Pareciera que no, ¿eh? Porque pero tiene algunos OH. Así que si yo fuera mala gente se los pongo porque estarían dudando, ¿ves? Y todos me podrían reclamar lo que dijeron sí, me podrían reclamar si las pongo mal o se lo pongo malo al que dijo no, ¿está de acuerdo? Entonces, pero en principio pareciera que puede entrar, pero tiene un par de grupos OH ahí. Sin embargo, el grupo sustituyente en el grupo amino es bien pesado, muy lipofílico. Pero no los vamos a poner a que hagan ese nivel de análisis, pero bien que hayamos llegado hasta ahí. Acciones indirectas, ahora sí. Este compuesto tendrá acciones indirectas, son hasta 3. La primera, que no tenga sustituyentes en 3 y 4. Así que aquí, ¿te acuerdas? Tiene en el 4. No tiene acciones indirectas. Pues. Aparente por eso, exacto, no tiene acciones indirectas. La primera no la cumple completamente. La segunda no puede haber OH en beta. O sea que, listo. Y la tercera es que tenga un grupo metilo en el carbono alfa y no lo tiene. Profesora, en el Ajá. anterior que decía que era mixta, que cumplía 2 de 3 características, ¿ese se le pone ganchito o no en acciones indirectas? A este, él no Al tiene anterior. Al anterior sí tiene acciones indirectas. Cuando es mixto, se pone ganchito. No lo hemos preguntado. En este caso no hemos puesto esa pregunta, pero si la llegamos a poner, habría que ponerla. Este no tiene capacidad de acciones indirectas porque la primera no la cumple en su totalidad, pero tiene 2 de 3. 2 de las 3 características de acciones indirectas. Tiene un grupo, no debería haber un grupo OH en el carbono beta y lo tiene, y debería de haber un grupo metilo en el carbono alfa, entonces tiene 2 de 3 características. ¿Ya lo ven? Para no tenerlas. ¿Estamos bien? No, profe, yo estaba preguntando el ejemplo anterior, que ese sí cumplía 2 de 3 características, solamente una no la cumplía. Entonces ahí sí se le pone ganchito en acciones indirectas. Sí. Cuando sí cumple. Pero exacto, mientras más características tenga, y si tiene, por ejemplo, los 2 OH en el grupo aromático, ya con eso cumple. Y para ver si tenía acciones directas, nos vamos a ver el carbono beta, por ejemplo. ¿Okay?
Yo creo que esto es un poco de práctica. Me encantaría que estuviéramos con una pizarra y un tablero porque ahí iríamos volando. Aquí hacer cada estructura cuesta un mundo. Pero si gustan, hacemos otra para que se sientan más seguros. No tengo problema. ¿Qué me dicen? ¿Ya se sienten un poquito más seguros? Yo pienso que la mayoría ya se siente más seguro, pero oigo mucha gente calladita. Estoy buscando el ejemplo, espérenme. Ok, vamos a poner uno que nos puede ayudar bastante. Ahí vamos, ya el último. Esa es la estructura, miren. Vamos a analizarla. Sustrato de Mao. ¿A dónde me fijo para saber si es sustrato de Mao? Carbono alfa. Exacto, en el carbono alfa. ¿Qué alfa me salió ahí, Dios mío? Y este es el beta. Ok, en el carbono alfa. Y en el carbono alfa no debe haber sustituyente, no lo hay. Sustrato de Mao. ¿De acuerdo? Sustrato de Comte. ¿Dónde me fijo? En el anillo aromático. ¿Y qué debe haber en el anillo aromático para que sea sustrato de Comte? Hidróxido. Muy bien, nada más hay uno. Entonces, no es sustrato de Comte, pero sí es sustrato de Mao, ¿está claro? Acciones beta 2. ¿En qué me fijo? El grupo amino. Muy bien, no hay sustituyentes. Carece de acciones beta 2. Ingresa al sistema nervioso central. Sí. Muy bien, ingresa al sistema nervioso central porque lo que tiene que no, podría hacer un poquito de que no entrara un OH chiquitito ahí comparado con una estructura tremendamente lipofílica. Acciones indirectas. Para que tenga acciones indirectas no debe haber sustituyentes hidroxilos en posición 3 y 4. Ese está en 4. No debe haber sustituyentes en posición o hidroxilo en posición 3 y 4. ¿Se acuerdan? En el carbono beta, ¿cómo debe ser? No debe haber sustituyentes. Ya tiene como 1,5 a favor, ¿verdad? Y en el carbono...
Les escucho poquito. A ver. Ok, a ver, de la primera característica de que sean 2 OH, solo tiene uno. Ahí va media, digamos. Pero el carbono beta no tiene sustituyente, ya está entrando. En el carbono alfa debería haber un grupo metilo. Pero este compuesto tiene acciones indirectas. Porque de las 3, algo está cumpliendo, ¿ya lo ven? Aunque sea una. La del beta la cumple completita. Y este no es otro más que tiramina, lo que está presente en los quesos, en los vinos, ¿se acuerdan? Bueno, los ejemplos que les voy a poner van a ser como, así como que no tengan la menor duda. Profe, una pregunta. Te escucho, pero solo necesito un poquito más de volumen porque te oigo lejos. Dime. ¿Me escucha mejor? Te escucho mejor. Okay, esta que acaba de preguntar sobre las acciones indirectas. Entonces, si nada más tiene un hidróxido, cumple la mitad del requisito, por decirlo así. Pues pudiera ser, pero por lo menos sí, pues lo podríamos ver así. Pero además es que él cumple completo el del carbono beta, ¿ya ves? Entonces ya tiene algo de acciones indirectas. Okay, ¿Ya lo ven? Okay. Entonces, Muy bien. si tuviera los 2 hidróxidos, fuese, digamos, como dijo la compañera, mixto. Los 2 hidróxidos en el anillo aromático. Sí, en el anillo aromático. Porque las acciones directas están dadas por sustituciones en carbono beta o en grupo amino. Solamente entonces en el carbono beta y el... Ok. Ok. Lo único que hacen esa presencia o ausencia de grupos de hidroxilo en el anillo aromático es, o bien que si hay hidroxilos, va a ser sustrato de Comte. Y automáticamente ya tiene poca posibilidad de ingresar al sistema nervioso central porque 2 grupos de hidroxilo pesan mucho. Y la ausencia de grupos de hidroxilo le permite tener acciones indirectas. ¿Ya lo ven? Son 2 características importantes. Entonces sí cumple con las acciones indirectas, profesora. Sí, porque recuerden, voy a volver acá a ver si puedo volver acá. Espérenme. Aquí, mira, aquí tiene una. Lo que pasa es que yo se las pongo separadas y ya se las voy a juntar todas en una sola diapositiva. Miren estas, sustituciones en el núcleo aromático. La ausencia de grupos de hidroxilo sobre anillo aromático y en carbono beta actúan prácticamente de manera exclusiva liberando noradrenalina. Y además, fíjese que ahí lo tenemos, un grupo metilo en carbono alfa también le da acciones indirectas. Esa es la estructura de anfetamina. Entonces, si yo lo tuviera que escribir, vamos a poner descartar y a ver qué nos sale. Ok, miren, se los voy a poner aquí de nuevo. No de nuevo, se los pongo separados. Ausencia de grupo OH en carbono beta, muy bien. Y 3, grupo metilo en carbono alfa. Entonces, ahí se las puse.
No está en ninguna de las diapositivas, así como eso creo que lo hemos ido discutiendo, pero ustedes le pueden sacar una fotito. Dice, para acciones indirectas, ausencia de grupos OH en anillo aromático, posiciones 3 y 4. Si está en 1 y 2, no nos sirve. Ausencia, tiene que ser en 3 y 4. Ausencia de grupo OH en carbono beta. Y después, grupo metilo en carbono alfa. Mientras más de esas tengan, más posibilidad tiene de tener acciones indirectas. Solo tiene uno, pues tendrá alguito. Tiene 2 de 3, tendrá más que el que solo tiene una. Tiene 3, tendrá súper más que el que tiene una. ¿De acuerdo? Y después entonces a ustedes les toca jugar un poco con la estructura. Voy a tratar de, les digo siempre que me voy a tratar de comprometer al foro, pero algo les puedo poner para que ustedes practiquen ahí. Vamos a avanzar un poquitín más. ¿Nos queda algo de clase, licencia? 25 minutitos nos quedan. Yo creo que puedo avanzar un poquito todavía. Ok. Cualquier pregunta me la tienen lista para el día jueves y si no, pues voy a hacer todo lo posible para entrar al foro. Bien, visto esto de la relación estructura-actividad, ahora se les va a hacer hasta un poco más fácil porque yo voy a ir mencionando algunas de esas características. No nos interesa que se aprendan las estructuras, sino la importancia de esos sustituyentes en la estructura, que es la que va a hacer la diferenciación entre los diferentes agonistas adrenérgicos o incluso los antagonistas. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro que nos da las características, la clasificación de los agonistas adrenérgicos. Vamos a tener agonistas adrenérgicos de acción directa, de acción mixta, que acabamos de ver el ejemplo, de acción indirecta. Entre los de acción directa tenemos los selectivos y los no selectivos. Los selectivos que van a preferir un receptor por encima de otro. Por ejemplo, fenilefrina es el fármaco adrenérgico selectivo alfa 1. El clonidina es el fármaco selectivo alfa 2 prototipo prácticamente. Dobutamina prefiere el receptor beta 1. Después vamos a ver más detalles de ese fármaco. Y terbutalina es un selectivo por el agonista, el receptor beta 2. Después, los no selectivos, hay varios. Oximetazolina no distingue entre receptores alfa. Isoproterenol no distingue entre receptores beta. Epinefrina actúa tanto sobre receptores alfa como beta. Y norepinefrina actúa sobre receptores alfa y beta 1. Ya sabemos por qué norepinefrina no trabaja sobre el receptor, no tiene acciones beta 2, ¿verdad? Porque no hay sustituyente en esa estructura en el grupo amino. Ok. Entonces observen que hay unas líneas punteadas que nos dicen que las respuestas de estos fármacos de acción directa, porque para dar su respuesta tienen que unirse a determinado receptor, no se reducen con el tratamiento previo con reserpina. Ustedes recuerdan que mencionábamos a reserpina cuando vimos la varicosidad o la terminal simpática y decíamos que reserpina impide, agota el almacenamiento de la noradrenalina que está dispuesta para ser liberada. Entonces, si estos fármacos son de acción directa, para su acción les es indistinto que exista noradrenalina en la vesícula, almacenada en la vesícula o no. Por lo tanto, sus respuestas no se reducen con el tratamiento previo con reserpina, porque no importa que reserpina logre agotar el almacenamiento. Pero pueden potenciarse con la administración de cocaína. ¿Qué hacía cocaína en esa terminal? Impedía la captura 1, ¿se acuerdan? Entonces, si tenemos, por ejemplo, que administramos norepinefrina por una vía intravenosa y además administramos cocaína, ese efecto de la norepinefrina administrada intravenosamente se va a incrementar, se va a potenciar, porque cocaína está impidiendo que se recapture o se capture la adrenalina que está siendo liberada. Entonces se suman esos dos efectos, la administrada intravenosa y la liberada de la vesícula. Están después los de acción mixta. Aquí tenemos a efedrina, que ya
la hemos estudiado un poco de su estructura, la hemos estado mencionando, además que es capaz de liberar por difusión de intercambio facilitado al neurotransmisor, y además hemos dicho que tiene acciones directas. Dice, tiene acciones sobre los receptores alfa, sobre los receptores beta, y además es un agente liberador. Entonces, en este caso, como parte de sus acciones se deben a esas acciones indirectas, a esa capacidad liberadora del neurotransmisor, la respuesta de efedrina sí se reduce con el tratamiento previo de reserpina. Y después están los de acción indirecta. Vamos a tener los que trabajan como liberadores. Ya mencionamos a anfetamina y tiramina, que no tocan el receptor, pero que llegan a la vesícula y la sacan por esa difusión de intercambio facilitado. Fíjense que ahí tenemos unos puntitos, una línea punteada, y dice, la respuesta es abolida, eliminada con el tratamiento previo con reserpina. Y después tenemos de acción indirecta los que inhiben la recaptura. Cocaína no toca los receptores, pero provoca que la norepinefrina no sea capturada a la terminal. ¿Alguien se acuerda en qué porcentaje se eliminaba el efecto de la norepinefrina liberada en la terminal con la captura 1? ¿Quién se acuerda? ¿En qué porcentaje? Poquito, grande, mucho, me sé el número, profe. Bueno, es la mayor forma de eliminar el efecto de la norepinefrina liberada, 87%, ¿se acuerdan? No nos olvidemos de esos detalles. Y después están los inhibidores de MAO, que son pargilina y entacapone, que si inhiben a la monoamino oxidasa, pues evidentemente la acción de norepinefrina va a durar más. Bien. Tú me dices, Lisen, ¿hasta dónde llegamos? ¿Podemos dejarlo ahí? Sí, yo creo que mejor, porque ya lo que entre después, los minutos que quedan no va a quedar como cortado ahí. Lo que podemos hacer es en esa diapositiva de base fisiológica, en la parte de abajo donde dice notas, cuando lo pones quítale el modo presentación hasta ahí llegamos. Colocas ahí abajo grupo matutino para el jueves, porque la verdad que tenemos la cabeza con tantas actividades que se nos va entre un grupo y otro. Para el jueves 7, ¿no? Ajá, matutino. Ya ahí nos acordamos más. Bueno, chicos, a estudiar entonces. Profesora, una última pregunta. Claro. Claro, con mucho gusto, dime. Por ejemplo, si en el grupo, si en el anillo aromático hay sustituyentes en la posición 1 y 2, pero no hay sustituyentes en la posición 3 y 4, ¿tiene acciones indirectas? El requisito marca que tiene que haber ausencia de grupos sustituyentes hidroxilo en 3 y 4. Es tremendamente exigente. Así que si no hay sustituyentes en 3 y 4, puede tener acciones indirectas de ese compuesto que tú estás indicando. Porque están libres. Ese grupo 3 y 4 no tiene sustituyentes, que es el primer requisito que nosotros hemos estado mencionando para que tenga acciones indirectas. Muy buena pregunta. Muy bien. Gracias, profesor. Y los sustituyentes pueden ser de metilo, isopropilo, muchísimos, pues. Pero para el requisito es ausencia de grupos OH en posiciones 3 y 4. ¿Algún otro comentario? O sea que puede tener metil en la posición 3 y 4 igual y tiene acciones indirectas, solamente que no debe tener hidroxilo. Déjame ver si no te estoy diciendo una locura. Ahí es, ¿ves? Ausencia, sí, exactamente. Es lo que te digo.
Puede haber otro sustituyente, pero no pueden ser hidroxilo. Listo, profesora, gracias. Listo, muy bien. Bueno, así mismo hay que estar estudiando, jóvenes. Esto se hace, si no, ya les dije, una montaña rusa y lo interesante es poderlo estudiar, que uno se sienta manejando su farmacología con soltura. Y bueno, eso, estudiar un poquito. Dice que aquí han tratado de contactar a alguien, a Tibisay, pero no le llegan los mensajes. Algo yo sé de Tibisay, yo voy a estar en contacto con ella. Creo que ella no hizo, me parece, el examen, pero Sí. por eso la chica colocó allí porque no sabemos nada. Hace ya, y ellos la están tratando de localizar a ver qué pasa. Listo. Okay. Bueno, esperemos que no sea nada malo. Sí. Se cuidan mucho. Saludos. Hasta el jueves, si Dios quiere. Dios primero. Se cuidan. Hasta luego, Licen. Chao, profesor.